Well, this session we're going to look at crime and punishment. What is the biblical view? En esta clase vamos a estudiar crimen y castigo. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Now we know there's a lot of crime in the world today. Nosotros sabemos que hay mucho crimen en el mundo hoy en día. And to be able to successfully deal with the crime, we first need to understand what causes crime. Y para llegar a ser exitosos en el trato con el crimen, debemos saber cuál es la causa del crimen. And the Bible clearly reveals what is the cause. Y la Biblia claramente nos revela cuál es la causa. In Genesis chapter 6, verse 5, En Génesis capítulo 6, versículo 5, it says, "Then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, and that every intent of the thoughts of his heart were only evil continually." y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. And in verse 11 it says, "Now the earth was corrupt in the sight of God, Y en el versículo 11 dice, la tierra estaba llena de violencia, and the earth was filled with violence." y la tierra estaba llena, la tierra se corrompió y estaba llena de violencia. After man disobeyed God, Después de la desobediencia del hombre, his heart was corrupted. su corazón estaba corrupto. The scripture says the thoughts of his heart were only evil continually. En la Biblia dice que todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. So the result of an evil heart Entonces el resultado de un corazón malo was the earth was filled with violence. fue que la tierra se llenó de violencia. So evil in men's hearts is the cause of all crime. Entonces la maldad en el corazón del hombre fue la causa de la violencia. The scripture also reveals to us why crime flourishes. La Biblia también nos revela por qué florece el mal. Ecclesiastes 8:11, Eclesiastés 8:11 dice, "Because the sentence against an evil deed is not executed quickly, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, therefore the hearts of the sons of men among them are given fully to do evil." el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. And so when civil government does not perform its function of executing God's justice quickly, Entonces, cuando el gobierno civil no realiza rápidamente su función de castigar la maldad rápidamente, the evil in the heart of man el mal en el corazón del hombre and the wicked actions that follow y las acciones malas que le siguen multiply even more. se multiplican rápidamente, aún más. And so understanding the source of crime reveals to us how we can deal with crime. Entonces, entendiendo cuál es la fuente de la maldad, podemos tratar mejor el crimen. Ultimately and primarily, we need to deal with the heart of man. Entonces, en primera instancia, nosotros tenemos que tratar con el corazón del hombre. And it's only the power of the gospel that can transform the heart of men. Y es solamente el poder del evangelio que puede transformar el corazón del hombre. So we must preach the gospel. Entonces, nosotros debemos predicar el We evangelio. must teach the truth in the Bible. Nosotros debemos predicar o enseñar la verdad de Dios en la Biblia. This is the ultimate solution to all the crime. Esa es la solución última para todo el crimen. But we also need to deal with the action of men.
Pero también necesitamos tratar con la acción del hombre. And this is why God created civil government, Y esa es la razón por la cual Dios creó el gobierno civil, to punish the evildoer, para castigar al malhechor, to keep that evil in his heart and the action that follows under control. para mantener el pensamiento o la maldad del corazón del hombre y todo lo que las acciones que le siguen bajo control. So civil government must perform its godly purpose. Entonces el gobierno civil debe hacer o funcionar, cumplir el propósito de Dios. So what can government do? Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Well, Proverbs 28 tells us Proverbios 29 nos dice that when a ruler executes judgment, he scatters away all evil. Dice, cuando el rey ejecuta rápidamente la maldad, descubre todo el mal. Proverbs 29:4 tells us, the king gives stability to the land by justice. Proverbios 29:4 nos dice, el rey que actúa con justicia afirma el país. So civil government is given the responsibility to control evil actions of men. Entonces, el gobierno civil está hecho para controlar las acciones malas de la gente. And so, as Paul and Peter tell us, the civil government is to protect the righteous and punish the evildoer. Entonces, como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen, el propósito del gobierno es proteger al justo y castigar al malhechor. So they take action to restrain the evil action of men. Entonces, el gobierno tiene que tomar acción para restringir las acciones del que hace mal, del malhechor. But as Paul tells us in 1 Timothy 2:2, that we're to pray first of all for kings and those in authority, that we may have peace. Y de la misma manera que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, debemos orar por los gobernantes para que Dios les ayude a traer paz. And when the government provides a peaceful, free situation for its citizens, Entonces, cuando el gobierno provee esta situación de paz para los ciudadanos, then individuals, families, and churches can preach and teach the truth. entonces los individuos, las familias y la iglesia de esa manera pueden enseñar y predicar la verdad. Now, as I mentioned, there's much crime in the world. Entonces, como mencioné, hay mucho crimen en el mundo. Nearly 500,000 homicides were committed worldwide in 2004. Cerca de 500,000 de homicidios fueron cometidos mundialmente en el 2004. We have more slaves in the world today than in any time in history. Nosotros hoy en día tenemos más esclavos en el mundo que en toda la historia de la humanidad. And many of these are sex slaves. Y mucho de esto es esclavitud sexual. 12 to 27 million people held in slavery. 12 a 27 millones de personas son sometidas a la esclavitud. Between 700 and 900,000 people are bought and sold across international borders each year. Entre 700,000 a 900,000 personas son esclavizadas y vendidas internacionalmente cada año. And we have plenty of crime in the United States of America as well. Y tenemos mucho crimen en los Estados Unidos también. We have over 10 million crimes committed every year. Tenemos más de 10 millones de crímenes cometidos cada año. Every 3 seconds, a crime occurs against someone's property. Cada 3 segundos, un crimen ocurre en contra de la propiedad privada de alguien. So about 30,000 property crimes every day. Cerca de 30,000 crímenes a la propiedad cada día.
In addition, capital and other violent crimes occur about every 35 seconds. Además, crímenes capitales y otros crímenes violentos, como asesinatos, violaciones, asaltos, ocurren aproximadamente cada 35 segundos. Now, the cost of crime is very great. Ahora, el costo del crimen es muy grande. Now, in the United States, just the monetary cost of crime is staggering. Ahora, en los Estados Unidos, el costo monetario del crimen es muy grande. $78 billion for the criminal justice system. 78 billones para el sistema de justicia penal. $64 billion for private protection. 64 billones de dólares para la protección privada. $202 billion in loss of life and work. 202 billones de dólares en pérdidas de vidas y trabajo. $120 billion in crimes against business. 120 billones en delitos contra negocios. $60 billion in stolen goods and fraud. 60 billones en bienes robados y fraude. $40 billion from drug abuse. 40 billones del abuso de drogas. $110 billion from drunk driving. Y 110 billones por conducir ebrio. So that total for a year is $675 billion. Entonces, el costo total cada año es de 675 billones de dólares. And this chart shows that the cost of crime from the early 1960s up until more recent time is continually, rapidly on the rise. Y este cuadro aquí nos muestra que los diferentes crímenes están aumentando, especialmente después de 1960 en adelante. This chart shows property crime rates per 100,000 people, and from the 60s it went up dramatically, leveled off, and has declined a little. Este otro cuadro nos muestra también cómo los crímenes contra la propiedad subieron muchísimo después de 1960 y solamente han empezado a bajar muy poco. Violent crimes follow that same type of trajectory, being low in 1960s, getting high and declining a little. Delitos violentos también empezaron a subir muchísimo en los años 60 hasta los 90 y han empezado a bajar muy poco. Homicide rates, follow the same pattern. Low in around 1960, and then began to shoot up and decline a little. Y la tasa de homicidio también crece o sigue el mismo patrón. Now, it's interesting that every one of these around early 1960s, all of these crime rates began to rapidly increase. Around 1960, crime, all types of crime began to increase dramatically. Before that, it was level. Ahora, es muy interesante que las tasas de crimen desde 1960 o en los años 1960 fue cuando empezaron a subir o a incrementarse rápidamente. So the crime rate, all types of crime, was generally about the same until around 1963 when it shot up. Y si uno se da cuenta, el crimen hasta 1960 casi todo se mantenía igual, todo tipo de crimen. Pero desde los años 60 hizo un incremento grandísimo. It's no coincidence. No es incoincidencial. In 1962 and 1963, que en 1960 y 1962 y 1963, the Supreme Court ruled that no longer could children in schools have a prayer and read the Bible. En esos años, la Corte Suprema de Justicia dijo que en las escuelas no se podía ni leer la Biblia ni orar. There's the only solution to crime comes from seeking God and His truth. La única solución para el crimen es que busquemos a Dios y su verdad. And when we had our courts officially rule we don't want God anymore,
Y cuando nuestras cortes oficialmente dirigieron o establecieron que no queremos a Dios más, and we removed his truth from our students, from our citizens in schools, hemos removido la verdad de Dios de los estudiantes en las escuelas. that all kinds of crime began to go up. Y toda clase de crimen empezó a incrementarse. Now, what has been the response to, the secular leaders in America, mostly secular leaders, to this great increase of crime in recent decades? Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta a ese gran incremento del homicidio en esas décadas? Well, their solution was, let's build more prisons to put all the criminals in. Su solución fue, bueno, vamos a poner a crear más prisiones para poner a los crímenes ahí, So a los criminales ahí. these are the number of federal prisons. States have their own prisons too, but the federal prisons from 1950, Y este es una muestra del número de prisiones federales. No estamos hablando de las prisiones estatales que tienen sus propias, pero empezando desde arriba en 1950 to 2005, you see a dramatic increase in the number of prisons and the capacity of inmates they can hold. y desde el año 50 hasta el 2005 ese fue el incremento que uno puede notar en la capacidad de las prisiones. So, these charts show the rate of incarceration. Y estos cuadros aquí muestran la tasa de encarcelamiento. So, at the end of 1980, there was about 500,000 people in jail. Entonces, en los 80 había más o menos 500,000 de personas en la cárcel. About that right there. But by the end of 1990s, about 1.7 million people were in jail. Pero para el final de los 90 habían 1.7 millones de personas en la cárcel. And today there's about 2.2 million people in jail in the United States. Y hoy hay alrededor de 2.2 millones de personas en los Estados Unidos. And so the solution for all of the increased crime dealt merely with tossing the people in jail. Entonces la solución de ellos, principalmente en contra del crimen, fue mandarlos a la cárcel. Though it doesn't have seemed to done much good to diminish the amount of crime or criminals. Ahora eso no ha demostrado mucho en cuanto a la baja de la criminalidad. And criminals are also getting younger in age. Y otra cosa es que los criminales también están bajando cada vez más y más en edad. The murder arrests of teens jumped 92% since 1985. Los arrestos por asesinato o asesinos adolescentes aumentó un 92% desde 1985. And in just certain parts of the country, especially in the inner cities, the growth of a culture of crime has increased dramatically. Y en la mayoría de las ciudades la cultura del crimen ha crecido dramáticamente. But it's just not the cost of crime to the nation at large that's a problem. Ahora, no es solamente el costo del crimen a la nación en general el problema, But especially hard hit are the cost of crime to the victims. pero el problema también es el costo del crimen hacia las víctimas. Loss of property and time if someone has stolen something from you. Se pierde tiempo y propiedad si te roban. Loss of life for many who've been killed. Se pierden muchas vidas. And for everyone, there's a loss of liberty and a sense of security when the criminal element increases. Y para muchos es la pérdida de la libertad y el sentido de la seguridad cuando el crimen aumenta. And the cost, just the physical cost, the money that the public has to pay is great as well. Y el costo público que la gente debe pagar también es demasiado grande. Federal, state, and local governments spend at least $65 billion a year on adult and juvenile corrections. Los gobiernos federales, estatales
y locales gastan por lo menos 65 billones de dólares por año en correccionales para adultos y jóvenes. And just to house potential future criminals, we need $27 billion more to build new prisons. Y la proyección del costo la proyección en cuanto al costo de lo que se va a necesitar en los próximos años es 27,000 billones. The taxpayer in the United States pays over $30,000 per year per inmate that's in jail. El costo público en cuanto al gasto por prisionero es de $30,000 anuales. We could take that money and send somebody to college Podemos tomar ese dinero y enviar a una persona a la universidad for the cost that it takes to put them up in jail. por el costo de poner una persona en la cárcel. Now, prisons are often termed correctional institutions. Ahora, las prisiones también se les llama instituciones correccionales, But little correction takes place in these jails and prisons. pero realmente muy poca corrección toma lugar en estas prisiones. The recidivism rate for someone who has been in jail, gets out, and then he's rearrested again is 65%. La tasa de reincidencia de alguien que ha sido tomado en la cárcel, está un tiempo ahí y sale y vuelve a ser tomado, es de 65%. Now, there is good news that inmates who go through faith-based programs introduced to the Bible, their return to jail is only 8%. Pero hay buenas noticias, que la gente que ha ido a la prisión y ha entrado a un programa basado en la fe o programas religiosos, solamente el 8% reinciden. So, unless you go through these programs, there's no correction going on at all. Entonces, a menos que una persona de estas que va a la cárcel entre a un programa de estos, no hay nada de corrección. Rather, prisons are centers of violence, De hecho, las prisiones son centros de violencia, where many low-level criminals learn how to be greater criminals. donde criminales bajos, pequeños en nivel de crimen, aprenden a ser criminales mayores. I think that you can see that our present criminal system does not work. Entonces podemos ver que realmente nuestro sistema actual de prisiones no funciona. The good news is God has a better way to deal with lawbreakers. La buena noticia es que Dios tiene una mejor forma para tratar a los infractores de la ley. And God's ways work. Y las maneras de Dios siempre funcionan. If we follow the model that he sets forth in his word, then good fruit comes from that. Si seguimos el modelo de que Dios nos ha dado para la vida, entonces buenos frutos obtendremos. So what then does God say about how to deal with crime? Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en cuanto a cómo debemos lidiar con el crimen? What is crime and how should society deal with it? ¿Qué es el crimen y cómo debería la sociedad lidiar con esto? Well, first we need to distinguish between sin and crime. Primero, nosotros debemos distinguir entre pecado y crimen. Sin is disobedience to God. Pecado es desobediencia a Dios. When we went through the Ten Commandments, we saw many sins that the Scripture points out are wrong. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, encontramos una cantidad de cosas que la Biblia muestra que son pecado. Now, crime is unlawful behavior. Ahora, crimen, por el contrario, es un comportamiento ilegal o en contra de la ley. As delineated in God's law word, what is unlawful. Como se delinea por la ley de Dios de lo que algo es ilegal. And crime is usually something that is a threat to life,
the life, liberty, and property of others. Y el crimen usualmente amenaza la vida, la libertad o la propiedad de los demás en una manera directa o indirecta. Either directly or indirectly. Directa o indirecta. And so all crimes are sins. Entonces, todo crimen es pecado, But not all sins are crimes. pero no todo pecado puede ser crimen. In that they are punishable by civil authorities. Y no todos los pecados son delitos punibles o castigados por las autoridades civiles. So crime and punishing crime comes under the jurisdiction of the state or civil government. Entonces, los crímenes están bajo la jurisdicción del Estado o el gobierno civil. But sins that are not crimes come under the jurisdiction of someone else to deal with. Pero el pecado que no es crimen bien está bajo la jurisdicción de otra rama. Some come under the responsibility of the church to deal with. Algunos pecados tienen que ver o están bajo la responsabilidad de la iglesia. Some come under the responsibility of the family. Algunos pecados tienen que ponerse bajo la responsabilidad de la familia. Some it's a place for individuals to speak to their friends, to Algunos speak truth to them. Algunos pecados tienen que ver con ir y hablar con individuos o amigos para ponerse a cuentas con ellos. But there are many sins that God himself is the one who will execute his justice. Pero hay muchos pecados también que es Dios mismo que ejecuta su justicia. Now, what then is the biblical means of dealing with crime? Ahora, ¿cuáles son los medios bíblicos para tratar con el crimen? Well, the most important action is preventative. Ahora, la acción más importante es la acción preventiva. That we teach truth and biblical morality. Eso quiere decir enseñar la verdad y la moral bíblica. As we read earlier, we know that wickedness and sin in the heart of man is the source of crime. Como ya hemos visto, la maldad y el pecado en el corazón del hombre es la fuente del crimen. And so the transformation of the heart is the ultimate solution to prevent crime. Así que la transformación del corazón es la medida preventiva definitiva. And only God can change a heart. Y solamente Dios puede transformar el corazón. And that comes by preaching Christ and the cross. Y eso viene al predicar a Cristo en la cruz. That's the best thing we can do to lower crime. Eso es la mejor cosa que podemos hacer para bajar el crimen. James McHenry was one of the signers of the United States Constitution. James McHenry fue uno de los firmantes o quienes firmó la Constitución de los Estados Unidos. And served in the justice system. Y también sirvió en el sistema judicial. And he recognized just the very thing that we're talking about. Y él reconoció esto que acabamos de hablar. He said the Holy Scriptures Él dijo, las Santas Escrituras can alone secure to society order and peace. puede sola dar seguridad a la sociedad, ordenar y pacificar. And to our courts of justice and constitutions of government, Y a nuestros tribunales de justicia y constitucionales de gobierno, purity, stability, and usefulness. purificarlos, estabilizarlos y darles utilidad. In vain, without the Bible, En vano, sin la Biblia, we increase penal laws aumentamos las leyes penales and draw entrenchments around our institutions. y dibujamos atrincheramientos alrededor de nuestras instituciones. So, without making the Bible and its truth made known to the citizens of a nation, Entonces, sin hacer que la verdad bíblica sea conocida en los ciudadanos de una nación, all of our work to suppress crime has really very little influence. en todo nuestro trabajo para suprimir el crimen es un esfuerzo en vano.
So we must remember what happened in America when we removed the teaching of the Bible from our schools in 1963. Crime shot right up. Recuerden lo que pasó en los Estados Unidos cuando sacamos la enseñanza bíblica de las instituciones educativas. En 1963 el crimen aumentó. And this is what signer of the Declaration and father of medicine in America, Benjamin Rush, spoke to. Y esto es lo que habló otro de los firmantes de la Declaración de la Independencia. When he wrote, Cuando él dijo, Benjamin Rush, in contemplating the political institutions of the United States, al contemplar las instituciones políticas de los Estados Unidos, I lament that we waste so much time and money in punishing crimes lamento que desperdiciamos tanto tiempo y dinero en castigar crímenes and take so little pains to prevent them. y tomar tan pocos esfuerzos para prevenirlos. We profess to be Republicans, Nosotros profesamos ser republicanos and yet we neglect the only means of establishing our Republican forms of government. y sin embargo descuidamos el único medio de establecer y perpetuar nuestras formas republicanas de gobierno. That is Eso es the universal education of our youth in the principles of Christianity by means of the Bible. Esto es la educación universal de nuestra juventud en los principios del cristianismo por el medio de la Biblia. For this divine book, Por este libro divino, above all others, sobre todos, favors that equality among mankind favorece la igualdad sobre los hombres, and that respect for just laws respeto a las leyes justas and those sober and frugal virtues y las virtudes sobrias y frugales which constitute the soul of que republicanism. constituye el alma del republicanismo. So the best thing we can do Entonces, la mejor cosa que podemos hacer to diminish crime in our country para disminuir el crimen en nuestro país is to teach all of our youth the principles of Christianity. es enseñar a nuestra juventud los principios del cristianismo By means of the Bible. A través de los medios bíblicos. This is the ultimate solution to all crime in the world. Esta es la solución última a todo crimen en el mundo. Because as we learn studying God's law, that it brings life when we obey it. Porque cuando entendemos y obedecemos la Biblia, los principios bíblicos, la vida viene a nosotros. Do this. Haz Obey the esto. commands and you will live. Haz esto y vivirás, dice la Biblia. And you will also clean out the prisons. Y eso también producirá que limpiemos las prisiones And reduce crime to a bare minimum. y reducir el crimen al mínimo. But unfortunately, the only thing that will bring about this transformation is under attack, not just in America, but in the nations of the world. Pero lastimosamente, la cosa que nos ayuda a solucionar esto está siendo atacada, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. God's law, En la ley de Dios, God's word, la palabra de Dios, the Bible, la Biblia, is being cast aside from influence in the public life of nation after nation. está siendo sacada a un lado en cada nación. And as I mentioned to you before, this happened in America. Eso está pasando en Estados Unidos. You know that in this 1962, we said you cannot pray. 1963, you can't study the Bible. En el 62 dijeron no se puede orar. En el 63 dijeron no se puede leer la Biblia en las escuelas. In 1980, they said you can't even hang a poster on the wall that has the Ten Commandments. Y en 1980 dijeron ni siquiera podemos tener un afiche en la pared de una escuela de con los 10 mandamientos. And remember, their reasoning was, the court's reasoning for removing the commandments was the children might see them, read them, and obey them. Y ustedes saben el razonamiento de la corte cuando tomó esta decisión
ellos dijeron, tal vez los niños pueden verlos, razonar en ellos, los 10 mandamientos y obedecerlos. This is the very thing that we need Pero nosotros sabemos que eso es lo que necesitamos. to teach God's truth, Necesitamos enseñar la verdad de to Dios restrain the evil action of men. para que esto restrinja las acciones malas del hombre. And we will never deal properly with crime in America or any nation without this solution. Y nosotros no vamos a poder lidiar apropiadamente ni en América ni en ninguna parte si no usamos esta solución. So the most important thing we can do dealing with crime is to prevent it. Entonces, la mejor cosa que podemos hacer para tratar con el crimen es hacer la parte preventiva. And only Christianity has the power to change the heart and prevent crime. Y solamente el cristianismo tiene la parte para prevenir el crimen. But the Bible also tells us what a people should do once crime is committed. Pero también la Biblia nos enseña qué es lo que debemos hacer una vez que el crimen se ha cometido. That is, it gives us corrective measures that we can take. Lo que nos enseña la Biblia es formas correctivas o medidas correctivas que se deben tomar. The Bible tells us what type of punishment should be executed against criminals. La Biblia nos enseña qué tipo de castigos deben ser aplicados a cada uno de los crímenes. Now, the emphasis of God's law in dealing with violations Ahora, el énfasis de la ley de Dios en cuanto a lidiar con las violaciones de la ley, is first restitution to the victim, primero es restitución a la víctima, then repentance of the criminal, luego arrepentimiento del criminal and restoration of godly order. y luego restauración del orden divino. So the punishments contained in the Bible produce these things. Entonces, los castigos que nos enseña la Biblia producen estas tres cosas: Restitution, restitución, repentance, arrepentimiento and restoration. y restauración. Now this is in contrast to the secular, pagan, we could call it the Roman idea of how to deal with criminals. Ahora, esto va totalmente en contra de la idea pagana o la idea romana de cómo tratar con los crímenes. The emphasis of Roman justice is to punish the criminal. El énfasis de la justicia romana es castigar el crimen, Throw him in the prison. tirarlo a la prisión, Torture him. torturarlo, Or worse, that they would crucify or many other things. Muchas veces ellos crucificaban y hacían un montón de cosas. But they emphasize, let's punish the criminal. Ellos enfatizaban en castigar al criminal. But God's emphasis is restitution to the victim, El énfasis de Dios es restitución a la víctima, repentance of the criminal, arrepentimiento del criminal and restoration of godly order. y restauración del orden de Dios, el orden divino. Now, the Bible gives only really 3 different penalties for violation of the law. Ahora, la Biblia solamente da 3 tipos de castigos por la violación de la ley. Or there's 3 main categories of crime and how to deal with them. Son 3 categorías principales de cómo tratar con la violación. One is restitution for theft. El primero es restitución por el hurto.
2 is corporal punishment and our fines for minor offenses. El segundo es castigo corporal o multa por ofensas menores. And 3 is death for serious offenses against life or incorrigibility. Y tercero, muerte por ofensas serias en contra de la vida o daño incorregible. And God also made provision for accidental death by setting up cities of refuge. Y por último, Dios da una cuarta opción que es la ciudad de refugio para las muertes accidentales. And so we are going to examine in more detail each one of these. Entonces vamos a examinar en más detalle cada una de estas. First, restitution for theft. Primero, restitución por hurto. Now, the Bible teaches that those who commit a crime against property should make restitution. La Biblia enseña que aquellos que cometen un crimen a la propiedad privada deben restituir. Now, today, what most people do when you have a crime against property is to throw the guy in jail. Ahora lo que el sistema judicial hace en el mundo cuando alguien comete un hurto es tirarlo a la cárcel. But the prison system that I guess probably every nation in the world uses in some way or another is not biblical. Pero el sistema carcelario que se usa hoy en día, o el sistema carcelario en general, no es bíblico. It's a pagan method. Es un método pagano. What is most common when people commit a crime, almost any type of crime, Lo que es más común cuando la gente comete un crimen, cualquier tipo de crimen, is that they have to do time in jail or prison. es que esa gente debe pasar un tiempo en la cárcel o en la prisión. Now, of course, the goal is that they might, change their ways and come out not a criminal, but come out a honest citizen. Ahora, la meta de estas cárceles es que la gente pueda cambiar durante ese tiempo en la cárcel. But that doesn't work. Pero eso no ha funcionado, no funciona. Now, the closest thing to having any type of holding cell that might be utilized is if there's a criminal who's charged with a serious offense can be held until he receives a speedy and swift trial. Ahora, you have another one? And so the La cosa más cercana es un lugar de encierro temporal donde sospechosos de buena fe acusados son retenidos esperando un juicio rápido. This is the only type of jail or prison that should ever be used if we're following the biblical pattern. Si nosotros tratamos de usar una directriz bíblica, esa es la única forma de cárcel que se mostraba o se tenía en la Biblia, algo donde se sostenía un tiempito, pero algo rápido. To hold people who are charged with a serious crime so they can't get away or they can't go out and commit another serious crime before they have their trial. Entonces, eso era un lugar donde personas que habían cometido un crimen muy grave, entonces se los tenía ahí para asegurarse que no cometieran otro crimen antes de que tuvieran un juicio. So man's response to crime is primarily throw him in jail. Entonces la respuesta humana hoy en día, primeramente cuando alguien comete un crimen, es ponerlos en la cárcel. But the principle behind all of God's penalties are that the punishment should be commensurate with the crime. Pero el principio de la ley bíblica es... Sorry, can you repeat that? God's means of dealing with criminals, the punishment that is given to criminals is such that it should be just. En la manera como debe
corregirse un criminal bíblicamente es a través de la justicia. That the punishment that's given for a crime should be commensurate with the type of crime that was committed. Entonces, quiere decir que el castigo que se da a un crimen debe ser más o menos de la misma, del mismo nivel que, ¿cómo? Que el crimen cometido. For example, if someone steals a loaf of bread, Por ejemplo, si alguien roba un pan, you're not going to execute him. no se lo va a ejecutar a No, él. that's not an equitable penalty for that type of crime. Eso no es algo equitativo por ese tipo de crimen. Now, you've heard the phrase in the Bible, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ustedes han escuchado una frase en la Biblia que dice ojo por ojo, diente por diente. Now, that does not mean, this is not a literal punishment. Eso no es un castigo literal en This la is not Biblia. saying that, you know, if someone pokes your eye out, then you poke his eye out as a penalty. Eso no es lo que está diciendo. En la Biblia no dice que si alguien te saca un ojo, tú vas y le sacas el You ojo a know? él también. It doesn't mean if someone steals a loaf of bread, you cut his hand off so he can't do it again. Tampoco quiere decir que si alguien roba un pan, entonces vas y le cortas la mano. So this eye for an eye is just saying that the penalty ought to be commensurate with what the crime was that was committed. Entonces lo que dice esta frase es que el castigo debe ser equitativo al crimen que se cometió. And God says that if someone commits a crime against property, steals property, Entonces lo que la Biblia dice, lo que Dios dice es que si alguien comete un crimen en contra de la propiedad de and alguien he's found guilty, y se lo encuentra culpable, then restitution is to be made to the victim. entonces debe hacerse una restitución a la víctima. It's not society that makes restitution. No es que la sociedad haga restitución a la víctima, It's the criminal who makes restitution. es el criminal el que tiene que hacer la restitución. And restitution helps to bring a repentant criminal. Entonces la restitución es lo que hace que un criminal se arrepienta And helps restore godly order in y society. de esa manera ayude a restituir el orden bíblico, el orden divino en la sociedad. And it also, you know, pays back to the victim of the crime not only what was due him. Y además de eso, eso significa que debe pagar o debe restituir a la víctima lo que le quitó. So God's means of having restitution take place Entonces los medios de Dios para que la restitución se dé, it provides that the guilty person is held accountable for his crime. es proveer para que la persona culpable se le hace responsable por su crimen. And he must literally pay for his crime. Y él literalmente debe pagar por su crimen. It's the victim who receives reparation, not the state. Y es la víctima la que recibe la reparación, no el Estado. And the victim Y es la víctima who must pay back either 2, 4, or 5-fold, depending upon what was stolen. y es a la víctima que se le debe pagar 1, 2, 3 o 4 veces dependiendo lo que se le robó. Will quickly learn, I'm not going to steal again. Entonces, quien comete un crimen así y debe pagar tantas veces debe pagar, dice, pues yo no voy a volver a robar 'Cause nada. if I have to pay 4 times the amount, I might as well work and keep all that money myself. Porque si yo debo pagar 2, 3, 4, 5 veces, mejor yo trabajo y cojo ese dinero para mí mismo. And not only is he going to be very hesitant of committing crime, Él no solamente él va a hacer, va a dudar para volver a cometer un crimen, but any other would-be lawbreakers in society will see
how he had to make restitution, and that crime doesn't pay, and he's gonna keep him from becoming a criminal. Entonces, no solamente el que comete un crimen lo va a pensar la próxima vez, sino que otros van a pensarlo igualmente para no tener que trabajar y restituir. And in addition, citizens through their tax dollars won't be compelled to subsidize crime. Y en adición a eso, los ciudadanos no tienen que a través de los impuestos restituir o subsidiar a los criminales. Because instead of if government makes the restitution, then that means everybody pays for it. Porque cuando el gobierno hace la restitución a la víctima, entonces eso quiere decir que todos los ciudadanos están contribuyendo para esa restitución a la víctima. And plus, if we take a criminal and throw him in jail, then all the other citizens have to pay for him in jail. Además, cuando el gobierno pone a alguien en la cárcel, todos los ciudadanos tienen que pagar para sostener a esa persona en So la cárcel. everybody benefits Entonces, by making a criminal pay restitution instead of going to jail. si hacemos que el criminal pague restitución, todos ganamos en lugar de mandarlo a la cárcel. Now, the Bible teaches us that restitution is required, one, of the thief. Entonces, la Biblia dice que la restitución es requerida del ladrón. Debe ser el ladrón debe pagar. So the thief pays, not the society at large. Entonces la Biblia dice que el ladrón debe pagar, no la sociedad en general. We also see in Exodus 22 that of the one who wrongfully appropriates or violates another's property. Éxodo 22:5 dice que la persona que viola la propiedad de otro. An example that the Bible gives is if somebody's land or vineyard is consumed by someone else's animals, then the person who owns the animals has to pay for that property. El ejemplo que nos da la Biblia es que si las cosas de una persona son consumidas por los animales de otra persona, entonces el dueño de los animales tiene que pagar por ese consumo. And if someone destroys someone else's property by arson or fire, he has to make restitution too. Da otro ejemplo también la Biblia, dice que si alguien hace que por causar un incendio se consuma la propiedad de otra persona, esa persona que causó el incendio debe pagar. And the Bible also gives the example of someone, if they borrow someone's property to use it and it's in their possession and they lose or damage it, then they still are to make restitution to the person who owned the property. La Biblia también nos dice que si alguien ha pedido prestado algo y en su posesión se le pierde, esa persona debe restituir lo que se le perdió. And the Bible also speaks of one who assaults another individual, that he's responsible to, cover any expenses involved with that fight. Y también dice que si una persona asalta a otro y daña o causa algún daño a la otra persona, entonces esa persona debe pagar. See, the point is the Bible gives us a lot of examples to Entonces, help us discern, who is committing a crime against property. Entonces la Biblia nos da muchos ejemplos para que nosotros podamos discernir quién es el culpable en cada uno de los crímenes. And all these are to make restitution. Y en cada uno de estos ejemplos la Biblia nos muestra que debemos hacer restitución. Now, how much restitution should be made? How much should people restore Ahora, if they steal something? ¿Cuánto una persona debe restituir a la otra? ¿Qué cantidad?
So the amount is not only to cover the actual value of what was stolen, Entonces, la cantidad de restitución para restituir no solamente debe cubrir el valor de la cosa que restituyó, but also to compensate for loss of time, pero también tiene que compensar la pérdida de tiempo, loss of income, la pérdida de ganancias, loss of potential production, la pérdida de una producción potencial and inconvenience. y cualquier otro inconveniente causado. Now, the amount may range anywhere from 2 to 5-fold. Así que el rango puede ser entre 2 a 3 veces. And possibly 7, that's mentioned in Proverbs. Y a veces en Proverbios se menciona que hasta 7 veces el mismo valor de lo que el valor de la cosa robada. For example, Por ejemplo, Exodus 22:1 says, Éxodo 22:1 dice: if a man steals an ox or a sheep si un hombre roba un buey o una oveja and slaughters it or sells it, y lo sacrifica o lo vende, he shall pay 5 oxen for the ox tiene que pagar 5 veces por un buey and 4 sheep for the sheep. o 4 ovejas por una oveja, 5 bueyes por un buey o 4 ovejas por una oveja. That's because the value of a ox is more than just its food value. Porque la causa de esto es porque el valor de un buey es más que solamente la comida, o sea, la carne. Oxen were used to plow the fields, Porque los bueyes son usados para arar el campo, to plant crops. para plantar So las their semillas. potential productivity is way more than just their value. O sea que el potencial de la productividad de un buey es mucho mayor que simplemente su carne. Sheep not only were good to eat, Entonces las ovejas no solamente son buenas para comer, but sheep produced wool that continually grows. pero además de la comida, las ovejas producen algodón que continuamente está creciendo. And people shave the sheep's wool and use it to make clothes and over and over. Entonces las ovejas siempre están siendo trasquiladas para producir la lana y producir tela. So how much restitution is made takes into account all of those things of potential productivity. Entonces, la cantidad de la restitución que debe hacerse debe tomarse en cuenta todos estos aspectos. So if we follow God's way Entonces, si seguimos el modelo de Dios and began to get people who commit crimes against properties to make restitution, y hacemos que la gente que roba o comete un crimen empiece a restituir, there will be many positive benefits. eso va a traer muchos beneficios positivos. One of those Uno de esos is that our prisons will almost become empty. es que nuestras prisiones van a permanecer vacías. In the U.S., about 90% of inmates in prison are guilty of against some crime against property, includes drugs use. En Estados Unidos, el porcentaje de los culpables por crímenes de propiedad o a la propiedad es más o menos 90%. In addition, many of the criminals will be rehabilitated Y además, muchos de los criminales serían rehabilitados through working to make restitution. a través de que ellos trabajen para hacer restitución. They'll learn the important concept of work. Ellos de esa manera van a aprender el concepto importante del trabajo And maybe increasing their skills to be productive y as de well. esa manera incrementar sus habilidades de ser productivos.
It would also promote true justice and godly order Además, promoverá verdadera justicia y un orden divino by requiring the guilty to work por medio de requerir que el culpable trabaje and earn that which is required for restitution to the victim. y gane lo que es requerido para la restitución de la víctima. And this would also establish a great deterrent for those who might be tempted to commit similar crimes Y esto themselves. establecerá también una gran disuasión para aquellos que quieran o se sientan tentados a cometer actos criminales similares. Now, after our break, we're going to explore more on theft, kinds of theft, and what God says concerning this. En la siguiente sesión vamos a seguir explorando más sobre tipos de robos y cada uno de lo que Dios dice que se debe hacer con esto.